Buenas mis bros, bueno espero y estén teniendo un buen día o buena noche, como saben ninguno de los rapo vídeos usados en esto, no son de mi propiedad, derecho a sus respectivos creadores p. Sin más que decir empezamos. Red. Bueno, ahora ya tuvieron un descanso, entonces toca volver a ver otro universo, pero ¿cuál? Una buena idea sería, lo tengo, será Lord Dracon, jajaja qué listo que sos Red. Dije y de un chasquido hice aparecer a las chicas en sus asientos. Red. Bueno chicas, es hora de seguir con esto, así que espero y estén preparadas. Yumiko. Está bien señor Red, pero ¿qué veremos ahora? Decía curiosa. Cae de pensamientos. Espero y sea tranquilo como el anterior. Pensaba mientras veía hacia la pantalla. Miyako. Sí señor Red, ¿cómo será este universo? Dijo curiosa. Red. No se los puedo decir, tendrán que descubrirlo por ustedes mismas, pero mejor empecemos así que vean hacia la pantalla. Essa história ouviu falar que o Ranger Verde virou do bem. Mas se ele não viesse a se juntar, o maior poder estaria com quem? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu sou rei dessa terra, da terra aonde eu piso. Esse não é seu mundo, bem-vindo ao meu mundo. A face de Tommy Oliver com um olhar de torcida. Kanoko. Historia. ¿Qué historia? Decía curiosa. Ayumu. Ranger. Como los Power Ranger. ¿Que no esos eran un programa de la televisión hace años? Pregunto viendo la pantalla. Red. Sí, lo son, pero también son reales en otros universos. No. El Ranger verde se volvió bueno. No entiendo mucho hasta ahora de este universo, decía viendo la pantalla confundida. Sorika. Este universo es confuso. Señor Red, ¿nos podría explicar un poco? Decía volteando a ver hacia Red. Red. Bueno, esto sí es confuso para ustedes, pues bueno, la historia es que este Ranger verde, era una creación de la villana de ese mundo la cual manipulaba a este Ranger verde, y pues los otros Rangers lograron quitarle la manipulación, y pues en otro universo el verde se unió a los otros Rangers. Mari, ya veo. ¿Pero quién es este Ranger verde? Pregunto hacia la nada. Yumiko pensamientos. Tengo una ligera idea de quién es el Ranger verde entonces, pensaba un poco preocupada. Kanoko. Espera señor Red, dijiste que en otro universo el verde se unió a los Rangers, entonces en este, decía un poco preocupada. Kaede. ¿Con quién estaría el mayor poder? ¿Qué es lo que está tratando de decir? Dijo un poco nerviosa. Ayumu. ¿Él es el rey de esa tierra? ¿Qué está pasando? Decía confundida. No. Ese no es su mundo. ¿A quién le está hablando? Decía curiosa. Miyako. Hiroki, ¿y quién es el chico de lentes a su lado? Decía viendo la pantalla. Kaede. Espera, ese Ranger era mi hijo. ¿Y por qué hay dos Hirokis en ese sitio? Decía confundida. Sorika. Ese Hiroki. Algo no me agrada de su mirada. Decía algo seria. Perguntam como é que pode, dando a sabanha da cara. Esses são os poderes mais fortes, me tiraram da manipulação, mas escolhi seguir pelo lado da escuridão. Yumiko. Verde y blanco su uniforme, parece que tiene el poder de esos dos Rangers, pero ¿cómo los consiguió? Decía curiosa. Kanoko. Portasaba y daga, esas armas se me hacen extrañas, decía viendo la pantalla. Miyako. Así que él tiene los poderes más fuertes. Decía preocupada. Sorika. Entonces en ese mundo también lo libraron de la manipulación. Pero él eligió el camino de la oscuridad. Pero, ¿por qué? Decía viendo la pantalla confundida. Kaede. Hijo, ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Qué te pasó? Decía sintiendo preocupación. Só coloquei o terror pra poder parar o verde Zordon com foco branco. Mas quem eles pensam que são para poder me parar? Infectando sua rede, não é hora de voltar. Penso que ia dar os poderes a Jason, mas o branco nunca será vermelho. Vocês são atrasados, pois eu cheguei a tempo. Como vai ser Ranger branco se eu for o branco primeiro? Seu capacete na minha mão, seu sangue vermelho no chão. Zordon finalizo, seus Rangers morrem. Mari,
Hiroki, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué estás eligiendo seguir ese camino a pesar de que ya no estás siendo manipulado? Decía preocupada. Miyako. Zordon. ¿Quién es ese? Decía curiosa. Red. Bueno, Zordon, se le consideraba un mentor para los Power Rangers, y fue él quien eligió a esos Rangers, para que puedan proteger el planeta. Kaede. Entonces él convocó una reunión con los Rangers, para elegir quién sería el blanco, y pueda derrotar a mi hijo, decía viendo la pantalla. Red. Bueno sí, pero todo le salió mal. Ayumu. Salió mal. ¿A qué se refiere? Dijo y vio la pantalla. Sorika. Él neutralizó sus poderes para que no pudieran transformarse. Dijo en shock viendo la pantalla. No. Entonces el tal Jason obtendría el poder del Ranger blanco. Decía mirando la pantalla. Kanoko. Entonces ese Jason era el Ranger rojo, decía mientras se preocupaba por qué haría Hiroki. Miyako. Él robó el poder del Ranger blanco. Ahora tiene dos grandes poderes juntos. Decía viendo la pantalla asustada. Ayumu. Oh Dios mío, el casco del Ranger rojo está en su mano. Eso significa que... Decía mirando la pantalla mientras temblaba. Kaede. Mi hijo acabó con Zordon, y con los Rangers, decía mientras temblaba un poco. Aparezco, detrás del Niga. Red. Oye Niga, quiero que escuches esto, bueno te lo estoy repitiendo en sí, una vez que acaben de reaccionar a todos los universos de Hiroki, bueno ve rezando por morir rápido, porque tu destino ronda en las manos de Hiroki desde el momento que los traje aquí, así que, no hagas más estupideces, ¿me entiendes? Le digo para que solo él escuche, mientras veo cómo empieza a temblar y solo me río frente a él. Vocês vão querer mesmo guerra. Acham que tem chance, porque vieram amigos de outra terra. Eu já te matei antes. Quero pôr no mastodon. Tiraram meu poder, então me somos iguais. Os Power Rangers tem gente demais. Como eu deve ficar sozinho. Sem encaixar, não me olhe e veja mais. Yumiko. Parece que cambió el mundo para su gusto, decía viendo la pantalla. Miyako. Y esos otros Rangers están intentando detener a Hiroki. Y también esos otros Rangers de la otra tierra. Decía preocupada. Mari. Ese chico de lentes es el azul. Hiroki ya lo había matado antes. ¿Y ahora qué quiere de él? Decía con miedo. Kanoko. Su poder, solo quiere su poder, decía viendo la pantalla un poco enojada. Kaede. N no puede ser, le lograron desactivar el poder ahora a él, decía preocupada. Sorika. Claro que no son iguales. Tú te desviaste del camino. Y te fuiste por la oscuridad, y el otro se unió a los Rangers para combatir el mal, son diferentes. Exclamó a la pantalla. Miyako. ¿A qué se refiere con que los Rangers tienen demasiados miembros? Decía un poco confusa. Ayumu. Luchar solo. Pero eso no es bueno. Decía preocupada. No. Jamás encajara, pero ¿por qué? Decía viendo la pantalla. Ahora sí, não são os Power Rangers juntos para mim. Vencer, mas não entendem. Penhas, eu me jogo, mas voltar logo, logo. Kanoko. Parece que aprovecharon la oportunidad que no podía transformarse y atacaron todos, decía un poco preocupada. Yumiko. Pero tan fuerte era para que necesiten a todo el equipo, a pesar de que no estaba transformado. Decía curiosa. Kaede. Espera él se lanzó por ese acantilado, dijo asustada. Miyako. Parece que sobrevivió. Decía un poco aliviada. Mari. Volverá pronto. ¿Eso quieres decir? Decía un poco preocupada. As como Power Rangers são tão fracos. Fazer um massacre, voltar à realidade. Sinto muito Rangers, não é hora de mostrar. Dando poder, sou Deus agora. Saberão quem sou eu, aquele que virou Deus. No. Ahora se hace llamar Lord Dragon, decía viendo la pantalla.
Miyako. Para decirle débiles a los Power Rangers, Hiroki debe de ser muy fuerte. Decía un poco curiosa. Ayumu. Espera. Como que moldear la realidad. Decía asustada. Mari. Como que para los Rangers, no es hora de morfar. ¿Qué hizo Hiroki? Decía preocupada. Sorika. Como que es un dios. Eso es posible. Decía un poco asustada. Kaede. Aquel que se convirtió en un dios. Pero como lo hizo, decía con miedo. Aprisionado te assusta rução. Rei azul sou eu, o Lorde Dracon. Temem por eu estar aqui. Lorde Dracon não poderia fugir. Não, não, Power Rangers. Que destino infeliz. Sabrina na minha frente. Essa foi por mim. A própria arma tentou me matar, mas não. Sou eu que te mato, te parto com minhas mãos. Tenho poder imensurável então, rasgando o tecido da dimensão. Ayumu. ¿Lo lograron encerrar? Decía algo preocupada. Kaede. Parece que solo le habla al Ranger azul, pero porque, decía curiosa. No. Si puede que les dé miedo, pero él está encerrado, no. Decía algo curiosa. Yumiko. ¿Qué estás tratando de decir, Hiroki? Decía entrecerrando los ojos a la pantalla. Mari. Espera. ¿Cómo es posible que ese sable lo ataque? Y aún más que quiera matarlo. Dijo viendo la pantalla. Kanoko. Su propia arma lo intentó matar, pero ¿cómo es posible? Decía aturdida. Miyako. ¿Partió su arma? Ya no entiendo nada. Decía viendo la pantalla. Sorika. Tiene tanto poder. Como para rasgar el tejido de la dimensión. Decía algo asustada. Veneno espaçou o tempo abriu. Ranger energia amarela e azul, nada sumiu. Preciso que conserte a moeda. Preciso dela para poder vencer a guerra. Estou vencendo a guerra até agora. É a hora de morfar. Dragão negro, consegue te enganar. Você vai me ajudar, seu conhecimento é necessário. Relaxa, sua existência ainda é do meu agrado. Mari. Realmente abrió una grieta en el espacio y el tiempo. Decía temblando un poco. Kanoko. 3 Rangers desaparecieron, decía algo preocupada. Yumiko. Arreglar una moneda. ¿Para qué, y por qué la necesita tanto? Decía viendo la pantalla con seriedad. Kaede. ¿Una guerra? ¿Pero por qué? Y esa moneda le dará la victoria a mi hijo, decía viendo la pantalla mientras temblaba un poco. Miyako. Está venciendo hasta ahora. Alguien tiene que detenerlo. Decía viendo la pantalla. Ayumu. ¿Dragón negro? Así llamó a su transformación. Decía con miedo. No. El conocimiento del Ranger azul, ¿qué conocimiento necesita? Decía temblando. A joia dragão negro será tão útil a mim. Tome quando mais precisar, cê sempre dá sozinho. Ranger rosa cometeu um grande erro nesse momento. Ora, ora, duas rosas de morfem forçar no tempo. Lorde Dracon consegue rasgar realidades e saltar por mundos. Tô deixando presente. Matei seu Tommy Oliver, nos vemos no futuro. Dormi no chão, sem respiração. Preciso explicar quem sou, de onde eu vim, o perigo que vai chegar. Depois de você, Ranger, ser o universo. Tecnologia sem quebra salva o universo. Dragão planeja algo muito grandioso. A maior ameaça eu não atoro. Hoje sou o Power Ranger de todos os mundos. Essa é a mensagem oficial. Um perigo iminente ameaça o multiverso. Precisamos nos unir todos. Sorika. Esa joya del dragón negro. Su nombre me da un mal presentimiento. Decía entrecerrando los ojos al ver la pantalla. Ayumu. Se encontró con el otro Hiroki. Y está solo. Eso es peligroso. Decía preocupada. Mari. Como que el Ranger rosa cometió un error. ¿A qué se refiere? Decía viendo la pantalla algo preocupada. Yumiko. Espera, están 2 Rangers rosas. Parece que son de diferentes trajes, entonces son otros Rangers, decía sorprendida. Kanoko. Esa habilidad es peligrosa, deben detener a mi hermano antes de que, decía, pero se cortó al ver la pantalla. Kaede.
Mató a su versión de ese otro mundo, pero ¿por qué? Decía tapándose la boca por la sorpresa. Miyako. Ese soy yo. Decía al verse la pantalla. Red. Si Miyako, esa eres tú, la Ranger rosa. Miyako. Hiroki. No puede ser. Él no puede morir aún. Decía al ver a su versión de ese mundo teniendo a Hiroki muerto en su regazo. Red pensamientos. Lord Dracon será llamado Hiroki Dracon para que no me confunda P. Mari. Es verdad, tiene que avisar del peligro que es Hiroki Dracon. Decía viendo la pantalla. Sorika. Parece que vendrán más Rangers, mientras van de generación en generación, es una cronología. Decía viendo la pantalla. Ayumu. Lo que está planeando Hiroki Dracon es la mayor amenaza de todas. Decía temblando. No. De verdad Hiroki Dracon es tan peligroso para llamar a todos los Rangers de todos los universos, decía con miedo. Power Ranger Samurai Kai. Vence essa equipe foi fácil demais. Agora verá pouco do meu plano. Poder samurai, junto ao meu poder verde e branco. Quando de mundo em mundo roubo o poder de você. Seu SPD, digestão IRP. Esse é o poder, meu exército morfar. Sentinela junto a mim, seus vilões eu vou liderar. Podem vir todos de uma vez, de todos eu vencerei. É ridículo e patético, esse poder de você. Zero preocupação, venha então. Preciso de alguns morfadores pra minha missão. Kaede. Espera, venció a todo un equipo de Rangers solo, decía asustada. Miyako. Y todavía se burla de ellos diciéndoles débiles. Decía algo enojada. Yumiko. ¿Cuál es su plan? Decía curiosa. Mari. Juntando el poder samurai. No me digas que. Decía con miedo. Sorika. Él puede robar el poder de los Rangers. Decía asustada y asombrada. Ayumu. Sigue viajando entre mundos robando poderes. Decía asustada. No. Ya robó el poder de 4 universos, decía temblando. Kaede. Se formó un ejército, no puede ser, decía viendo la pantalla asustada. Yumiko. Ya no tiene miedo, sabe que tiene el poder para vencer a los Rangers, ahora ¿quién lo detendrá? Decía viendo la pantalla con miedo. Miyako. Espera. Aún necesita más poder. Entonces él va. Decía sintiendo miedo. Vai no choque de espaço, refúria na selva. Vitória o outro sem agora. Meu poder se eleva. Atribuindo aço ninja em operação. Galáxia perdida, que eu vou sentir o trovão. Eu alcancei a rede de morfar. E agora com minhas mãos mudar a realidade. Bem-vindo ao meu mundo, vocês estão no meu mundo. Quem lembra o que aconteceu? Se todos me veneram, eu venci. Eu me tornei deus. Kanoko. Eren o los Rangers, todos sus poderes están siendo robados, decía asustada. Miyako. Hiroki, tienes que detenerte. Todo ese poder. ¿Cuánto más necesitas? Decía viendo la pantalla con miedo. Yumiko. Red de Morphagem, ¿qué es eso? Decía mientras veía la pantalla como un mal presentimiento. Ayumu. Espera. Ahora con sus manos. No me digas que de verdad lo logro. Decía aterrada. No. N no puede ser, de verdad lo consiguió, de verdad ahora puede moldear la realidad, decía incrédula. Mari. Es en serio. De verdad. Recreo el mundo. Decía asustada. Miyako. Nadie recuerda lo que pasó. Decía mientras miraba la pantalla atónita. Kaede. De verdad se convirtió en un dios, decía mientras miraba la pantalla llena de miedo. Aparezco detrás del Niga. Oye Niga, ¿viste de lo que es capaz Hiroki? Él puede hacer lo que él quiera, es una lástima por ti, pero me gustará ver cómo él te tortura, y luego no sé si él decidirá acabar contigo, aunque no creo que haga eso, tus días están contados Niga, le digo viendo su cara de miedo y solo me río delante de él. Como Dragon, Power Rangers são tão fracos. Fazer ataque, moldar a realidade. Muito Rangers, não é hora de morfar. Tá no poder, sou um deus agora.
Kaede. Al final sí lo cumplió, esto es demasiado, para procesar, decía con miedo mirando a la pantalla. Yumiko. Esto fue demasiado, decía viendo la pantalla. Red. Bueno vaya, las dejaré descansar, las traeré después para la próxima reacción. Descansen, digo y chasqueo los dedos mandándolas a sus habitaciones. Red. Nika, tú te quedas ahí como siempre. Digo saliendo de la sala. Bueno muchachos, este es el final del cap, espero les guste, y pues cuídense y tomen agua, yo me despido, nos vemos. Y como saben no me pertenece el rap, créditos a Mark Kim, ahora sí nos vemos XD.